Buenos días a todos los presentes, docentes, colegas, estudiantes. Muchas gracias a la Embajada de Activistas por la Paz por la invitación, a los honorables concejales, senadores también y el panel. Muy buenos días. Realmente es muy grato para mí estar en este recinto. Como docente me maravilla que jóvenes estudiantes también estén aquí presentes porque justamente queremos es profundizar en la memoria, recuperar la memoria y debemos partir de las generaciones que están saliendo y de las futuras generaciones. Partimos de este presente y es donde realmente debemos hacer y la construcción de la historia. Cuando iba entrando, veía la exposición de las fotografías, pensaba en aquellas personas, ¿no?, que muchas veces dicen, bueno, estos videos ya los hemos visto, las fotografías, ¿sí? Incluso dicen que es algo de amarillismo también, pero fíjense que una de las grandes preocupaciones que debemos tener como profesionales de las ciencias sociales, de la humanidad también, es pensar que no podemos perder la capacidad de horrorizarnos, de asombrarnos. Siempre tenemos que tener esa capacidad de asombrarnos y sobre todo en un país como el nuestro, ¿sí? Constantemente hay guerra, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de genocidios, de masacres? Y es una cotidianidad. Y mucha gente ve la televisión y todos los días dicen, bueno, esto ya lo vimos, lo hemos visto siempre, entonces lo naturaliza. No podemos caer en ver la violencia como algo natural, debemos horrorizarnos. Quiero empezar por mencionar un poema de la autora Beatriz Siriar, que dice: te he soñado tanto en estos días de potaje y pan, te he soñado tanto con la escarcha y la hambruna, con las cadenas lacerando los tobillos, con el terror instalado en la barraca, te he soñado tanto libertad. A esta ponencia, además de un encuentro con la memoria, le he llamado enseñar para que nunca más se anide el odio a los otros. Fíjense que, bueno, ya tuvimos una introducción bastante interesante con el video, pero hay que señalar que el Holocausto, como proceso histórico, resulta fundamental para analizar muchos aspectos del siglo XX, tanto sociales, culturales, políticos e ideológicos. El exterminio de forma masiva permite comprender una ideología arraigada no solo en los alemanes, sino en la Europa, la superioridad de la raza. Los sucesos ocurridos en el régimen nacionalsocialista permiten encontrar aspectos de geopolítica entre las potencias, lo cual permite entender tanto las estrategias como los intereses que van a terminar en uno de los más grandes genocidios de la historia. El deber histórico es encontrar un punto de partida para encontrarnos en esa historia, reconociéndonos como sujetos y como constructores de generaciones más pacifistas y respetuosas de las diferencias étnicas. Justamente esa es una de las labores más interesantes. Como licenciada en Historia, docente y trabajadora social, tengo un deber infinito de incentivar a la construcción de herramientas que permitan mantener viva la historia, pero no una historia limitada al recuento de personajes, fechas o hechos, sino una historia construida que sea capaz de conectar el presente de manera crítica, estableciendo miradas sensibles hacia los actores que hicieron parte de la misma, de tal forma que podamos reconocernos como sujetos, pero sobre todo como humanos. Aunque de la historia del Holocausto nazi se ha escrito demasiado, justamente el anterior ponente decía aquello de la negación, tal vez del aturdimiento de muchos de escuchar siempre lo mismo, pero justamente es pensar que fue un hecho o un genocidio tan específico
que es interminable parar de hablar de ese hecho como tal. Aunque de la historia del Holocausto nazi se ha escrito demasiado, hay tareas inconclusas, en las cuales se debe seguir trabajando, como por ejemplo, ¿cómo esta historia podría ayudar a evitar actos de genocidio en el futuro? Fíjense que ahí uno como docente constantemente se está cuestionando cómo enseñar la historia, y sobre todo porque se encuentra uno en las aulas escolares o en las instituciones que hay una apatía muy grande por la historia. Y es una tarea continua, todo el tiempo hay que estar pensando cómo enseñar la historia, pero más importante de cómo enseñar la historia es para qué enseñar la historia. Y fíjese que esa es una de las preguntas constantes que hacen los estudiantes. Profesor, ¿y para qué uno aprende eso que hace 70 años pasó? Hace 10, hace 50, ¿de qué le puede servir a uno eso en la vida práctica? Justamente es una labor constante y pensarnos, no solamente los que estamos en el área de las ciencias sociales, sino todos los maestros, docentes de matemáticas, de inglés, de distintas asignaturas. El hecho de que tengan una área específica de trabajo no quiere decir que ustedes o nosotros no debamos hablar de ética y valores. En todas, absolutamente los espacios de construcción debe ser permanente, muy permanente la construcción de la ética y los valores. Eso no me exime de enseñar a ser humano. Enseñar matemática, enseñar inglés o otro tipo de asignaturas no me exime de enseñar a ser humanos, que es lo más difícil. Muy seguramente esa pregunta de cómo evitar otros genocidios nos lleve a decir eso, bueno, tal vez para no repetir la historia. Hemos escuchado muchas veces ese dicho, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero fíjense que yo pienso que más allá de pensar, de repetir la historia, debería ir más allá de ese temor. Pondría en consideración cuán importante es el porqué y el para qué de los hechos, pero también qué tipo de sociedad estamos construyendo, partiendo de una razón fundamental. Y aquí esto, digamos, es clave para los chicos que están aquí presentes y preguntan ¿para qué quieren conocer esos hechos? Yo diría, y es que muchos de esos actos del pasado se siguen perpetuando en la cotidianidad global. La opresión, la discriminación racial, el olvido, la exclusión a determinados sectores de la humanidad, que en su momento llevaron al exterminio de millones de humanos. Entonces fíjense que la cosa no ha cambiado mucho. Hay elementos que todavía en la sociedad faltan construir y faltan eliminar, como es la discriminación, el olvido, la exclusión, el odio a los otros por ser diferente. Justamente esa es la posición en la que debemos ponernos cada vez que miramos esas fotos, unas fotografías del pasado, ponernos en el lugar de los otros, en este presente, ponernos en el lugar de los otros. Esa es una de las tareas más difíciles que tenemos los seres humanos. Bueno, en esta primera ponencia, pues, en esta ponencia, trataré de hacer como una contextualización, aunque ustedes pues ya observaron el video. Es importante entender qué es el nacionalsocialismo, cómo se da su proceso, luego de un importante orden geopolítico después de la Primera Guerra Mundial, proceso también de la Revolución Rusa, ¿sí? Al mismo tiempo, cuáles son esas ideas liberales que se van gestando también en relación pues en ese contexto histórico. Y en el segundo punto, tendré en cuenta la apuesta reflexiva para proponer la historia del Holocausto en una pedagogía de la relación pasado-presente, es decir, realizar una reconstrucción de aquellos fenómenos en su extensión y localización espacio-temporal. Esto obedece a un interés de construir una propia identidad, el análisis considerando que las miradas de otras sociedades podrían ayudarnos a comprender mejor nuestra propia historia. Listo, bueno, ahí hay un cuadro que resume de cierta manera el contexto en el que se encontraba la Europa
después de la Primera Guerra Mundial. Perdón, aquí voy a mostrar el mapa un poco para que miremos la geopolítica, cuáles son las alianzas, ¿cierto? Ahí muestra claramente cuáles son las alianzas después de la Primera Guerra Mundial y nos devolvemos a este cuadro. La Primera Guerra Mundial había dejado unas consecuencias bastante fuertes, no solo a nivel económico, sino también sociales y culturales. Es a partir de 1931 donde el mundo empieza a asistir a una gran crisis internacional que marca el camino de un conflicto general. Alemania, Japón, Italia fueron configurando un bloque militar, el Eje, había decidido acabar con el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. Ya un poco recordábamos a través del video el Tratado de Versalles, que fue una forma de desmilitarizar a Alemania, de cierta manera hacerlo responsable de los hechos después de la Primera Guerra Mundial y de cierta manera, y a sus aliados también, incluyendo Italia, y de cierta manera pues esto iba a generar un descontento pues en estas grandes potencias, principalmente porque Alemania pues quedaba desarmada, ¿sí?, al mismo tiempo que debía pagar pues un gran dinero también, y lo más importante es que iba a quedar o iba a perder una extensión bastante grande de territorios. Uno de los autores de la historia social plantea como una principal característica de este contexto es la tendencia a esa inestabilidad de esos sistemas políticos. Hay una crisis de los regímenes liberales, al mismo tiempo se gesta la revolución comunista, el fascismo en Italia y la dictadura franquista. En consecuencia, la creación después de la Segunda Guerra Mundial, hay una consecuencia bastante fuerte y es la creación de Unión de Excombatientes liderada por Benito Mussolini. Este originó el movimiento fascista, una ideología nacionalista y anticomunista, la cual marcaría las pautas de la dictadura italiana y la incidencia en el movimiento nazista del gobierno de Adolfo Hitler una vez elegido por el pueblo. Entonces fíjese cómo Mussolini, que era además socialista antes de ser dictador fascista, pasa después de este orden geopolítico de la Primera Guerra Mundial, pues queda en una crisis económica fuerte Italia, pero no más que Alemania, y de esa manera decide organizarse, utiliza el Partido Obrero para organizarse y empezar a hacer o a establecer lo que sería la dictadura fascista. En esta dictadura fascista se empieza a caracterizar por un culto a la personalidad. Se realizan espacios en donde se reúnen para promover la ideología, hay clubes tanto para los hombres como para las mujeres, los niños también asisten a estos clubes y hay toda una ideología bastante marcada por la exclusión. Un poco la imagen del nacionalsocialismo, quién era su figura representante en la Alemania, que vendría a tomar de cierta manera, o el modelo fascista sería un ejemplo para Hitler, para el movimiento nacionalsocialista, obviamente con la distinción o con las características de Alemania. Aquí un poco un resumen del nazismo, pero entonces vamos a plantear lo siguiente, dice: este movimiento político surge una vez llega al poder uno de los dirigentes más sanguinarios de la historia alemana, su periodo de gobierno entre el 33 y el 45, marcarían las directrices de lo que sería una de las historias más trágicas para la humanidad, el Holocausto. Ya hace un rato hacía una caracterización del Holocausto, de lo que significa el Holocausto, un poco es la persecución, digamos, a los judíos, y significa todos, holos y quemados, caustos, y hace referencia a un sacrificio. En este punto de la historia, el Holocausto sitúa la interpretación de las violaciones cometidas contra los distintos grupos existentes, en ese momento gitanos, comunistas, campesinos, entre otros, quienes no estuvieran de acuerdo con la ideología nazista. Pero partimos del hecho de cómo hoy
puede entenderse este fenómeno como un punto de partida para la construcción de la convivencia y la ciudad. Diversidad, teniendo en cuenta que tenemos una diversidad de etnias, grupos y culturas que existen en nuestro país. Y aquí volvemos a la pregunta, bueno, ¿para qué enseñar la historia y para qué conocer estos hechos? Justamente una de estas, o este holocausto, le recuerda a una de los genocidios más grandes en Colombia, que es el exterminio de todo un partido. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es el partido? La UP, exacto. Casi 5.000, 6.000 personas asesinadas por el hecho de pensar distinto, por tener una ideología partidista política diferente. Entonces, fíjense cómo los genocidios también nos van llevando, aunque no tiene un punto de comparación, jamás lo tendrá, siempre es importante también volver a ese contexto local y tener en cuenta qué está pasando también en nuestro país, o qué ha pasado en nuestro país también. Como es de conocimiento, una de las características principales de este movimiento será el racismo biológico, muy vinculado al darwinismo social. Recordemos que el darwinismo social pues legitima la superioridad de las razas, justificando que para sobrevivir los más aptos podrán competir ya sea a través de métodos de depuración o mejorar la raza humana, pues que es una de las características del nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo alemán surgiría en medio de una crisis profunda dadas las consecuencias del Tratado de Versalles. Alemania debía pagar por los resultados de la Primera Guerra Mundial y además debía entregar territorios y desarmarse. Recordemos que en un intento fallido, ¿cierto?, del golpe de Estado contra la República de Weimar, concluye con la prisión de Hitler, ¿cierto?, y ahí es donde él realiza un libro, sí conocemos el libro, donde realiza pues una construcción de las ideologías, ¿cierto?, y en donde se empieza a realizar una prédica anticomunista acompañada por un profundo antisemitismo. Pero también va a ser, tenemos algunas imágenes. También la mujer tendrá una participación, digamos, en este contexto del nacionalsocialismo. Haciendo memoria, en la República de Weimar las mujeres ya tenían otro estatus, pero con la llegada del nacionalsocialismo muchas fueron asesinadas y obligadas a concentrarse en los niños, la casa, la cocina y en la educación de sus hijos. La sociedad alemana resultaba ser ultraconservadora y Hitler, en su papel de dictador, evitaría la libertad y la emancipación que hubiera podido tener la mujer en la República de Weimar. Es en ese sentido donde interpretamos el nazismo como un pensamiento eminentemente masculino y misógino, que también explotará a la perfección la imagen de una mujer entregada a su ideal, englobando en su organización sin ningún poder decisorio a muchas de ellas seducidas por la verborrea de los líderes. La gran mayoría de mujeres deberán estar situadas en el hogar, relegadas a la educación de sus hijos, y nótese cómo el papel de la maternidad en ese sistema será un elemento fundamental para perpetuar la ideología nazi, ya que para los gerifaltes del partido la mujer ideal será aria, rubia, de ojos azules, sin apenas maquillaje y con anchas caderas que prometiesen una larga descendencia. No debía fumar para no perjudicar a sus hijos, pues ante todo su deber era el de ser madre. Se oficializa el 12 de agosto como un día de la maternidad y se premia a las familias numerosas que permiten, en palabras del Führer, la permanencia de nuestra raza. Recordemos que aquí hay unas imágenes de las mujeres que fueron algunas enfermeras, guardianas también. Se estima que aproximadamente 3.000 mujeres fueron guardianas de los campos de Auschwitz. También fueron crueles con los hacinados, muchas de ellas fueron reclutadas a través de la prensa, también debían realizar una instrucción física, realizar propaganda del nacionalsocialismo y deslegitimar la República de Weimar, prevenir sabotajes o boicot. O sea que las mujeres también tuvieron una participación en esta construcción.
Retomemos un poco, pues ya lo han mencionado aquí anteriores panelistas y planteaban el concepto de antisemitismo. El concepto antisemitista significa un odio profundo contra los judíos, en los cuales se representaban las fundamentaciones políticas y raciales que los sustentaban. Comprendiendo la génesis de este desprecio a este sector de la comunidad, se argumenta que en Europa la doctrina cristiana estaba impregnada de la idea de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús y convalidó una serie de prácticas discriminatorias hacia ellos. Este tipo de antisemitismo, caracterizado por tradicional, se ejerció a través de disposiciones restrictivas para el desarrollo de la vida judía, desde la imposibilidad de poseer tierras y celebrar públicamente sus rituales, hasta persecuciones y matanzas masivas. Precisando el antisemitismo contemporáneo, el discurso hacía énfasis en los judíos como enemigos de los estados nacionales. En algunos casos, estos se juzgaban como comunistas y liberales. Uno de los ejemplos de las representaciones estereotipadas de los judíos y que los presentaban como enemigos es una imagen que pertenece al libro El hongo venenoso. Uno de los cuentos para niños publicados por Der Stürmer, la escena transcurre en un aula mientras un alumno expone frente a su profesor y el resto de sus compañeros. El carácter antisemita de la imagen se observa en la representación estereotipada del judío. Aquí algunas imágenes también del papel de la mujer. Listo. Se me fue la mano. Bien, si no eres alemán, estás contra el Reich, la legitimación del exterminio. La radicalización de la ideología nazi no permitía de ninguna manera concertar la existencia de la población judía o de otras etnias. De manera siniestra, en los espacios políticos y públicos, los dirigentes nazis exponían su ferviente odio a ese grupo de humanos y su anhelo de desaparecerlos. Las metodologías de persecución estaban direccionadas a los campos de concentración nazi. Judíos, socialistas, comunistas, gitanos, entre otras minorías étnicas, eran los objetivos alemanes. Ya hace un rato en el video, pues mencionaban la parte de los guetos, que eran los guetos en la Alemania nazi también. Recordemos en este punto que para hacer efectiva la discriminación se implementaron las leyes de Nuremberg y la ley de protección de sangre alemana y el olor alemán. Poco también lo veíamos afuera en la exposición y presentaba de cierta manera un resumen sobre estas leyes y era plantear, los alemanes decidían quién era ciudadano en Alemania, en este caso pues los judíos sencillamente no eran ciudadanos y no hacían parte pues de la política oficial de los alemanes también. En este punto quiero precisar cómo el abordaje del Holocausto no afectó solo a algunos grupos étnicos de la sociedad alemana. Esta historia, que no es una historia lineal, marca en definitiva elementos que permiten comprender cómo de cierta forma pudo haber impactado en América Latina, América del Norte, el África y posiblemente otros espacios. Fue un genocidio y tal vez sea obvio, pero me atrevería a decir fue un ejemplo a muchos otros sucesos de este tipo en la historia global del siglo XX. De cierta forma, podría plantearse que las consecuencias fueron mundiales en este periodo de Hitler y el nacionalsocialismo, y aún terminada la Segunda Guerra Mundial, no solo por el hundimiento del poderío europeo, pues al finalizar la guerra, Alemania quedó totalmente destruida, Francia desmoralizada y dividida y Gran Bretaña con graves, de cierta manera, apuntaciones sobre su política. Los grandes imperios, el francés, el británico, empezaban pues a ver el fin de sus colonias. Se produjo por entonces una redistribución también de valores, eso también va a tener una incidencia, una caracterización bastante fuerte, sino que también, como otro grande sector de la población un poco marginado de la historia, también las mujeres van a sufrir de cierta manera pues las consecuencias de esta nefasta guerra. Fíjense cómo los nuevos liberadores soviéticos
llenos de rabia y odio ante las atrocidades cometidas por los alemanes anteriormente, tuvieron una sistemática política de violaciones y asesinatos de mujeres como eje de su actuación. O sea que estos que fueron los rescatistas, ¿no?, de cierta manera de esa Alemania, llegaron además a violar a las mujeres, como una forma también de venganza, podría decirse. La mayor parte de las veces aceptadas por los superiores impotentes para impedir semejantes prácticas. Las riadas de desplazados del frente, mujeres, ancianos, niños, soldados derrotados, contemplaban con pánico la llegada de los rusos y trataban de pasar al otro lado controlados por los aliados. Otros efectos negativos es la terminación de la Segunda Guerra Mundial, es sin duda la bomba de Hiroshima, un hecho lamentable para la sociedad japonesa que aún tiene consecuencias. Si bien los dirigentes japoneses eran casi tan culpables como Hitler, la elección de Japón para el lanzamiento de la bomba atómica se me antoja una acción de carácter racista. Creo que incluso en circunstancias similares a las que se dieron en Japón, los estadounidenses no se hubieran atrevido a lanzarla en una ciudad alemana. Bien, pasemos al punto de la pedagogía para la reconstrucción de la historia. Para esta construcción de la pedagogía se parte del hecho de que el Holocausto fue un genocidio y por lo tanto no solo puede, sino que debe ser comparado con otros eventos genocidas de la misma naturaleza. El paralelo principal entre este y otros genocidios es el hecho de asesinato en masa, que es bastante obvio. En el centro, en el paralelo, se encuentra el sufrimiento de las víctimas, que es siempre la misma. No hay gradaciones de sufrimiento y no hay mejor o mejores asesinatos o torturas o mejores violaciones, etcétera. El sufrimiento de las víctimas es siempre la misma y desde ese punto de vista no hay diferencia entre los judíos, los polacos, los gitanos, los comunistas, etcétera. Autores como Todorov y Dussel, este último es de la corriente de la historia latinoamericana, consideran que la opresión y la negación del otro no es un proceso que surja específicamente en el Holocausto, sino que también se gestó en Europa desde el colonialismo sobre el continente de América. El mito moderno de la civilización no paró justamente en la conquista de sus territorios, sino que continúa siendo la panacea de políticas creada en los gobiernos antidemocráticos. El exterminio de la idea de civilizarse tenía mucha relación con la purificación racial, bandera de la ideología nazi. El Holocausto debe ser una excusa para la reconstrucción de la memoria. Más allá de la literatura o fotografías existentes, la sociedad debe empezar a alcanzar niveles de sensibilización, poniendo a prueba su crítica en su propio contexto. Como educadora me planteo las siguientes preguntas y al mismo tiempo se las dirijo a ustedes como audiencia. ¿Para qué nos sirve la historia y por qué es necesario saber qué pasó hace años? Nótese cómo al inicio de esta ponencia plantea una idea fundamental y es que el nazismo y su genocidio no es un hecho casual, sino el resultado de todo un proceso histórico en el cual surgieron decisiones tomadas por personas las cuales legitimaron la violencia a través de la discriminación, los prejuicios y el odio racial. Tal vez la memoria nos permita aplicar estos conocimientos y valores aprendidos a las problemáticas de nuestros propios contextos, y no debemos irnos muy lejos para comprender que vivimos situaciones de violencia y de discriminación alrededor nuestro. Existe una persecución a nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes y problemáticas de odios por ideologías políticas y culturales que no solo se quedaron en los guetos nazis, sino que también hoy hacen parte de las cotidianidades nuestras. Hoy, el genocidio es sancionado por las leyes, los convenios internacionales y las declaraciones. Sin embargo, es en la enseñanza donde podemos asumir responsabilidades con la humanidad, pero va más allá de la educación por instruir. Tiene que ver con unos valores fundamentales, con el tipo de imaginarios que construimos, porque recordemos que el exterminio también fue enseñado.
El genocidio antes de ejecutado fue pensado, por lo tanto, y desde este presente, que es su consecuencia. Es necesario volver a reflexionar, pensar ese pasado en su complejidad, en su multitud de factores y casos, entendiendo nuestra propia historia. Muchas gracias.